Hola queridos amigos y hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a este hermoso culto de día domingo. Les mando un abrazo muy grande a cada uno de ustedes. Hoy día damos gracias a Dios porque juntos, cada uno en sus casas, en el lugar donde estén, podemos dar gloria a Dios en este día domingo. Voy a comenzar leyendo Apocalipsis capítulo 1, versículo 8 que dice: Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor Dios. Yo soy el que siempre era y que aún está por venir, el Todopoderoso. Dios es el creador de todo el universo, de todas las cosas que usted puede observar cada día. Él es el dueño y creador de todo. Damos gracias a Dios por controlar todas las cosas y porque sabemos que este año 2022 Él estará delante de nosotros cuidándonos y guiándonos en todo. Vamos a comenzar orando en este culto de día domingo. Oremos. Gracias, Señor, por este hermoso culto. Gracias, Padre, porque tú eres el alfa y la omega, el principio y el fin de todo, Señor. Gracias por amarnos tanto, Señor, y gracias porque tenemos la oportunidad de alabarte juntos en este día domingo. Gracias por todo, dirige las alabanzas y la predicación de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Toda honra, toda gloria, todo poder sea a ti. Toda honra, toda gloria, todo poder sea a ti. Padre Santo, te adoro. Jesucristo, mi Salvador. Santo Espíritu, espero en ti. Santo Espíritu, espero en ti. Santo Espíritu, espero en ti. Por el fuego, por el fuego, por el fuego. Toda honra, toda gloria, todo poder sea a ti. Ante el trono celestial, Él intercede hoy por mí. Gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá. Y en sus manos, por su amor, mi nombre ya grabado está. Y mientras en el cielo esté, nadie de él me apartará. Nadie de él me apartará. Cuando he caído en tentación y al sentir condenación, al ver el cielo encontraré al inocente quien murió. Y por su muerte el Salvador ya mi pecado
pecado perdonó, pues Dios el justo aceptó su sacrificio hecho por mí, su sacrificio hecho por mí. He aquí el Cordero Redentor, quien al morir resucitó, el inmutable, gran yo soy, el Rey de gloria y majestad. Unido a él no moriré, pues con su sangre me compró, mi vida escondida está en Cristo Dios mi Salvador, en Cristo Dios mi Salvador, en Cristo Dios mi Salvador. Bien, hermanos queridos, nosotros, después de manifestar nuestra alegría por la vida de esta iglesia, nosotros también queremos reconocer que cada uno de nosotros desobedece al Señor. Cometemos desobediencia, porque el Señor sabe todas las cosas. El Señor sabe, no hablamos y el Señor ya sabe lo que vamos a decir. Por esto ustedes me han escuchado muchas veces. Nosotros pecamos por lo que hacemos, por lo que dejamos de hacer y por aquello que no hacemos incluso. Le quiero invitar aquí en este momento juntos. Recordemos al salmista cuando decía: límpiame, Señor, con hisopo. Lávame, Señor, y me quedaré blanco. Quedaré limpio. Vamos nosotros juntos delante del Señor, confesar nuestras debilidades y pedir que su bendición nos alcance. Incline su rostro y vamos a orar al Señor. Señor, tu palabra nos enseña que debemos buscarte. Tu palabra en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice que debemos confesar nuestros pecados, porque cuando lo confesamos, tú nos perdonas. Ayúdanos, Señor, con nuestro corazón, creer plenamente en esta verdad de 1 Juan, que tú nos limpias nosotros de toda nuestra maldad. Seguimos siendo nosotros, pero en Cristo libres y limpios en tu presencia, por la obra redentora de Cristo. Por esto, Señor, como iglesia queremos pedirte en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús, que tu gracia infinita nos limpies a nosotros de nuestros pecados, de nuestras rebeliones, de nuestras maldades, para que tu nombre sea exaltado y glorificado en nuestras vidas, Señor. Confesamos todos nuestros males y te pedimos, Señor, que renueve nuestro corazón y renueve en nuestro corazón el deseo, Señor, de servirte y obedecerte. Que tu gracia sea con cada uno de los hermanos, Señor, y también las súplicas de perdón hechas por cada uno de los hermanos. Encontre espacio, Señor, en tu infinita gracia y misericordia. Límpianos para tu gloria y nosotros confesamos todos nuestros males en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Al que mi alma anhela tanto por llegar, una ciudad donde hay descanso y gozo por la eternidad. Sé que pronto allá estaré, con mis ojos yo veré aquel que vino a rescatarme para llevarme
me allí con él. He aquí que la presencia del Señor por en medio de los hombres que Él salvó. Ellos son su pueblo y Él su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Hay un lugar resplandeciente donde no hay más oscuridad. No existe más un enemigo, se vive en plena libertad, santa y dulce comunión, sin vergüenza ni temor. Pues su justicia cubre por siempre mi pecado y corrupción. He aquí que la presencia del Señor por en medio de los hombres que Él salvó. Ellos son su pueblo y Él su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Hay un lugar donde su gloria satisface el corazón. Recibiré la recompensa, me abrazará mi Salvador. No hay más llanto ni dolor, no hay más pruebas ni aflicción. La muerte es solo una memoria, recuerdo de la redención. He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que Él salvó. Ellos son su pueblo y Él su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Muy buenos días, queridos hermanos de nuestra Iglesia Presbiteriana San Marcos en Copiapó. Es con muchísima alegría que queremos hoy compartir meditación de la palabra de Dios con ustedes otra vez. Esta palabra de Dios que es viva, eficaz, palabra que transforma nuestra vida. Yo les quiero motivar, hermanos, a que lean la Biblia. Me alegro mucho cuando algunos hermanos me llaman o me mandan un recado, un audio que están completando ya la lectura bíblica. Esto es una gran bendición.
Nosotros queremos también aquí con Rosángela, mi esposa, queremos agradecer a los hermanos. Queremos extender nuestro abrazo cariñoso a cada una de las familias de nuestra iglesia por el inmenso cariño demostrado mientras estuvimos de vacaciones. En todos estos días recibimos manifestaciones de los hermanos de mucho cariño, de deseos de que las vacaciones fueran una gran bendición. De hecho, nosotros fuimos impresionados, quedamos impresionados con el testimonio de la iglesia. Personas que nos rodearon vieron y dieron testimonio del gran amor que la iglesia tiene con nosotros. Muchísimas gracias, queridos hermanos de la iglesia de San Marcos. Reciban nuestro abrazo, nuestro cariño, y sabiendo que siempre también estaremos orando por ustedes. Queridos hermanos, nuestra meditación bíblica de esta mañana está en este texto que ustedes escucharon la lectura. Y nosotros hoy no vamos a hacer un sermón estructurado como siempre hacemos en las otras meditaciones, en una serie, por ejemplo, también, pero vamos a hacer una comparación siguiendo un ejemplo que hicimos en el finalcito de uno de los sermones de varias semanas atrás, cuando hicimos una comparación entre Juan 3:16 y Primera de Juan 3:16. Y interesante, recordando esto de varias semanas, queremos hacer esta diferencia de nuevo del resultado de estos versículos aplicados a nuestra vida. Lo importante aquel día es que nosotros mencionamos y recordamos que la mayoría de los hermanos conoce a Juan 3:16, que dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es interesante que nosotros debemos recordar como cristianos hijos de Dios que debemos amar al prójimo, o sea, aquellos que están al cerca de nosotros. Mas la especificación bíblica dice que a los discípulos, al pueblo de Dios, a los seguidores de Jesús, como nosotros, debemos dar por ellos nuestra misma vida. Jesús nos amó dando todo. Él no nos amó dándonos una parte de lo que Él tenía. Nos amó entregando todo, entregándose completamente por nosotros. Y es así que debemos amar a nuestros hermanos. Y es por esto que debemos recordar esa diferencia. Es muy fácil para nosotros alegrarnos incluso, jubilarnos en esto. Y está bien. Está muy bien que nos alegremos en esta realidad de que Dios amó al mundo de tal manera que ha dado su Hijo por nosotros para que todos aquellos que en él crean no se pierdan, mas tengan la vida eterna. Y hay dos realidades absolutamente importantes en este versículo. Primero, es que hay salvación, y segundo, es que hay perdición. Hay vida eterna y hay perdición eterna. ¿En cuál de los grupos está usted? Y sin embargo, volviendo al mismo, cada uno y la mayoría de los cristianos conoce muy bien el versículo y se regocija en él. Sin embargo, cuando nosotros llegamos en 1 de Juan 3:16, los mismos números, pero en una carta escrita por el apóstol Juan a la iglesia del Señor, dice, sabemos lo que es el verdadero amor porque Cristo dio su vida por nosotros. Entonces, nosotros también debemos dar la vida por nuestros hermanos. Este es 1 de Juan 3:16. ¿Conocía usted este versículo? Ya lo había leído en otras ocasiones, y si ya lo había leído, se detuvo algún momento para pensar en la profundidad de este versículo. Una cosa es que otro entregue la vida por mí. Otra muy distinta es que yo entregue la vida por amor de mis hermanos. Y esta es la gran diferencia, y quizás esta es la razón por qué mucha gente no conoce el segundo versículo. 1 Juan 3:16. En el primer versículo, todos los cristianos se regocijan y conocen. En el segundo, casi nadie lo conoce. Casi nadie lo tiene de memoria. ¿Usted lo sabe? ¿Usted lo sabía? La gran diferencia es que en el primer versículo, quien se entrega y hace el sacrificio es el Señor Jesús. Nosotros solo recibimos la dádiva eterna de la vida. Pero ahora en 1 de Juan 3:16, nosotros somos aquellos que siguiendo a Cristo, nuestro gran modelo, entregamos la vida por nuestros hermanos. Este es el consejo
Y la pregunta que hicimos en aquel entonces fue, ¿cuán lejos estamos de cumplir este mandamiento del Señor y que este segundo versículo se aplique a nuestra vida? Hoy nosotros queremos hacer una otra diferencia. Y esta otra diferencia es muy sencilla también. Si bien es cierto que nosotros debemos memorizar ambos versículos y ponerlos en práctica a ambos versículos, Juan 3:16 y 1 de Juan 3:16, también es cierto que los dos versículos que ustedes ya escucharon hoy día debemos ponerlos en práctica en nuestras vidas. Y hoy la diferencia o comparación que vamos a hacer es en Juan 3:16 con Juan 16:33. Es importantísimo notar el paradojo o la similaridad o la secuencia que están también en los números. En el primer caso, Juan 3:16 y 1 de Juan 3:16, los números se repiten. En el segundo caso, los números se repiten igualmente. Solo que Juan 3:16 y luego Juan 16:33, el 3 se repite dos veces. Destaca, además de todas las verdades, esto que la Biblia es absolutamente coherente con su mensaje y que la Biblia destaca también nuestra misma responsabilidad de entender y comprender esta palabra de Dios que edifica a nuestras vidas. Y considerando esto, considerando todo lo que hemos mencionado, nuestra meditación de hoy, yo puse por título, Dios nos ama. Dios nos ama. Y quiero repetir, Dios nos ama y esto es un hecho real. Esto es una realidad plena y absoluta que nadie puede huir de ella porque la palabra de Dios está llena de estas afirmaciones. Yo quiero recordar algunas de ellas. Dios nos ama. Es un hecho, es un facto que no se puede negar. Es una realidad absoluta. Dios nos ama. Dios me ama a mí, Dios ama a usted, querido amigo, hermano que nos escucha en este momento. Dios nos ama. Es un hecho. Por ejemplo, siguiendo esta idea del versículo, de tal manera amó Dios al mundo que en reacción a este amor entregó todo por nosotros. En reacción a este incomprensible amor de Dios, Él nos entregó todo. Y a veces nosotros, las reacciones que tenemos no son reacciones de amor. Y es por esto que necesitamos aprender de estas realidades. Y si nosotros vamos buscar algunos textos bíblicos para corroborar esta idea de Juan 3:16, encontramos primero Juan 4:10. 1 Juan 4:10 dice lo siguiente: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Luego podemos ir a Juan capítulo 15, versículo 13, que dice: nadie tiene mayor amor que este, de que uno ponga su vida por sus amigos. El Señor Jesús no solo nos amó profundamente, sino que además de manifestar este amor profundo, nos considera amigos en su persona, amigos de Dios. Hubieron hombres en la Biblia que fueron llamados amigos de Dios y con este título, con este adjetivo puesto por las personas, amigos de Dios, tuvieron grandes responsabilidades delante del Señor. ¿Y qué más decir? Podemos mencionar Romanos 5:8, de los versículos de los versículos 24 adelante. Romanos también va a decir, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es Dios manifestando su amor, es un hecho en Romanos. Nosotros vamos a encontrar esta realidad. ¿Y por qué no mencionar en el Antiguo Testamento Isaías 49:15, 1 de Juan 3:1, Efesios 2, versículo 4 al 5, Jeremías 31, versículo 3, que va a decir, con amor eterno, con amor eterno te he amado. Dios nos ama. Es un hecho, es una realidad. Y para mí este versículo 31, versículo 3, es absolutamente
potente en la palabra de Dios. Al leer este versículo, mi corazón se regocija en la persona de Cristo, porque yo puedo leer como si lo estuviera leyendo solo para mí, sabiendo aún que Dios manifiesta ese amor con todo su pueblo. Pero este versículo se aplica a mí particularmente cuando el Señor dice en Jeremías, con amor eterno te he amado. No hay como un corazón caído, marcado por el pecado como el nuestro. No hay como no regocijarse con una manifestación, una declaración hecha por el mismo Dios a su profeta, a su siervo y a su pueblo, a su iglesia, porque esta es la declaración que hace el profeta Jeremías. Con amor eterno te he amado. Y es interesante que nosotros podemos ver esto en Salmo 13, versículos 5 y 6. Absolutamente importante. En aquel día pedirán en mi nombre, y no digo que yo voy a rogar por ustedes al Padre, ya que el Padre mismo los ama porque me han amado y han creído que yo he venido de parte de Dios. Juan 16, versículo 26, 27. Todos estes textos bíblicos corroboram plenamente com Juan 3:16 de que Deus nos ama, e isto é uma realidade bíblica mostrada em cada página da palavra do Senhor. É inegável o amor de Deus. É inegável o amor de Deus, como Deus em sua soberania, em sua infinita glória e majestade, decidiu amar seres humanos pecadores, manifestando amor eterno, incondicional, pleno, absoluto, pese a nossas debilidades, pese a nossos pecados, pese a nossas rebeldias. O amor de Deus basado na persona de Cristo não considera se somos buenos ou malos. Considera só o amor tremendo revelado em la persona de Cristo. É por esto que é um hecho, é uma realidade que na palavra de Deus encontramos e podemos dizer com toda segurança: Deus nos ama. Deus nos ama. E queridos hermanos, quando nós chegamos em Romanos, nós vamos encontrar alguns detalhes que são interessantes. E mais adelante vamos citar por quê. Porque agora, depois de mencionar este versículo, nós vamos a ver outro versículo que é Juan 16, 33, que diz o seguinte, em palavras sencillas, um versículo chico, pero que tem mensagens profundos para nós. O texto diz, estas coisas os he hablado para que em mim tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Confiad, yo he vencido al mundo. Notem que também há duas realidades aqui. Paz e aflicção. Paz e dolor. Paz e tristeza. Paz e luta. En este versículo el Señor Jesús nos revela a nosotros. Es tan profundo el versículo que dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y luego el Señor Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Que contraste absolutamente maravilloso es percibir el amor de Dios con nosotros en estos dos versículos bíblicos. Muchas, vamos a ver aquí en los versículos que ya hemos leído y de alguna manera el texto va a decir muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Salmo 34, 19. Dios nos ama, pero el texto bíblico dice que son muchas las aflicciones de aquellos que son amados por Dios. ¡Qué paradoja! E se nós vamos a outro texto bíblico, vamos encontrar, porque esta leve tribulação momentânea produz em nós cada vez mais um excelente peso de glória,
un peso eterno de la gloria del Señor. Esto lo vemos en 2 Corintios 4:17. Luego, dice el texto de Romanos 8, también va a decir, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y ahí el texto va a mencionar que Dios nos ama, pero hay tribulación. Romanos 8 vai dizer que há angústia. Romanos 8 vai dizer que há persecução. Romanos 8 vai dizer que há hambre, desnudez, peligro e espada. Deus nos ama. Se você hoje dia toma su mente, su corazón, sus ojos y fija en esta palabra de Dios, que Dios dice que nos ama, y en la secuencia mira estas dificultades del texto de Romanos y otros que vamos a mencionar. Algunos temblarán, algunos temerán, quizás algunos podrán desistir. Porque al mismo tiempo que Dios nos ama, y esto es una realidad, es un hecho, el texto dice, ¿qué nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Es difícil para una persona vivir angustiada. Es difícil para vivir cuando la angustia golpea el corazón. Es difícil vivir cuando la persona está siendo perseguida. Es difícil vivir cuando el cuerpo siente hambre. Es difícil vivir cuando no hay nada para vestirse. Es difícil vivir bien y es difícil proseguir adelante cuando hay peligro de espada. Se corre riesgo de perder la misma vida en la historia. Dios nos ama. Dios le ama, querido hermano y hermana, amigo que me escucha. Dios ama a su pueblo, pero Dios no hizo promesa de livrarnos de dolores. A esta humanidad caída en sus pecados, Dios no les prometió livrar de los dolores, angustia, persecución, hambre, desnudez, espada. Absolutamente importante, Dios nos ama. Y luego, Dios nos ama, pero las aflicciones de Romanos están presentes. Romanos capítulo 8, versículo 18 al 24. Además, si nosotros recorremos de nuevo este texto de Romanos, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente. El texto está diciendo que en este tiempo presente que vivimos hay aflicciones. Porque el anhelo ardente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Dice el texto bíblico que la misma naturaleza gime con todo lo que ha pasado en este mundo en consecuencia del pecado. Absolutamente importante, él dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, la esclavitud de corrupción. Dios nos ama, pero hay esclavos en el mundo. Dios nos ama, pero hay corrupción en el mundo. Y cuánto duele reconocer que hay personas absolutamente injustas en este mundo que no fueron alcanzadas todavía por el infinito amor de Dios. Porque en sus corazones niegan el amor de Dios. Y es absolutamente interesante pensar en esta realidad. Y no solo la creación gime, sino que nosotros también, dice el texto de Romanos, gemimos dentro de nosotros mismos. Porque hay momentos en la vida del cristiano que él tiene sufrimientos y dolores que no se los puede explicar a nadie. Por la propia debilidad de cada uno. Y si Dios nos ama, pero al mismo tiempo hay dolor, si Dios nos ama, pero al mismo tiempo hay muerte, hay enfermedades, hay violencia, hay injusticia, hay muertes y hay accidentes. Si Dios nos ama, ¿por qué no elimina todos los espinos y cardos de Génesis 3, 17 al 19? ¿Por qué citar este texto bíblico? Porque cuando Dios estava dizendo a Adão das consequências de seu pecado com Eva, Deus estava dizendo que desde aquele momento a terra ia produzir espinos e cardos.
Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, dice el texto bíblico, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Algunas personas piensan y consideran que los espinos y cardos mencionados en Génesis 3 son que de repente las plantas que no tenían espino comenzaron a brotar espinos laterales. Interesante que las plantas generalmente comenzaron a manifestar con agresión a la misma naturaleza. Pero el texto, aparte de esto, va mucho más allá de esta simple realidad. Los espinos y cardos no son necesariamente vegetales, son las manifestaciones de una naturaleza humana caída, marcada por el pecado. Una generación perdida en sus propios pecados de desobediencia a Dios, al Señor. E é interessante que são manifestações del esposo que trata mal a sua esposa. Espinos e cardos são manifestações de esposas que são violentas, de esposos que são violentos, de pessoas que se tratam mal os unos a los outros e se destruem los unos a los outros. Espinos e cardos são manifestações de hijos rebeldes e violentos. Espinos e cardos são abusos de poder físico e emocionais. Os espinos e cardos são homens e mulheres vencidos por el vício e todo tipo de desviações, que chocan con el orden establecido por Dios. Los espinos y cardos son resultado de la desobediencia del hombre, que este hombre decidió escoger como Señor al mismo dragón, la antigua serpiente, el diablo, Satanás, como lo vemos en Apocalipsis en los últimos capítulos. Por esto Dios es bueno. Dios nos ama y sin embargo Él no es un Dios mentiroso, porque Dios había dicho a Adán y a Eva que en el día que comieran del fruto de aquel árbol, todos estos males, dolores, problemas, tristezas y muerte entrarían en el mundo. Y cuando el hombre desobedeció al Señor, Dios no es mentiroso y Dios no es Dios que promete y no cumple. Dios simplesmente aplicó su ley y el hombre quedó perdido, condenado. Y es por esto la necesidad del versículo: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios nos ama y esto es un hecho. Y es absolutamente importante que al hombre que entra en esta desobediencia con Dios, entra y permite entrar en el mundo todos estos males. Y es justamente lo que ha pasado. Adán y Eva desobedecieron al Señor y todos estos males entraron en el mundo. Y sin embargo, Dios, en su amor infinito, no se quedó indiferente al deplorable estado del hombre perdido, caído en sus propios pecados. Dios no quedó en la indiferencia. Lo que el hombre vive hoy, con todos los espinos y cardos, con todos los males conocidos y desconocidos, es resultado de la misma acción del hombre, y hay personas queriendo poner esta responsabilidad sobre Dios. El resultado de esta desobediencia y el resultado de esta misma acción del hombre es perdición. Por esto el versículo ofrece vida eterna, y sin embargo el Señor después dice: ustedes van a tener aflicción. Van a tener aflicción. Y sin embargo el versículo tiene un poderoso contraste, que es la paz de Cristo, la paz que el Señor nos da y nos entrega a nosotros. Pero Dios sigue siendo bueno, sigue amando al ser humano, aunque el mismo ser humano está imposibilitado de acercarse a Dios por sus propios esfuerzos y méritos. Cristo Jesús, por medio del Espíritu Santo, nos convence a nosotros de nuestro estado de pecado y nos hace, por su infinito amor, comprender el mensaje de perdón y gracia que Él nos ofrece.
No fuera este grande amor de Dios, todos estarían muertos y perdidos en sus propios delitos y pecados, como vemos en Efesios capítulo 2, versículo 1, también en el versículo 5. Como lo vemos también en Romanos 5, 6, en Romanos 8, 10 y otros textos bíblicos, que el pecado dejó al hombre sin posibilidad de acercarse al Señor, muerto en sus delitos y pecados. Pero Dios nos ama. Y el grande amor de Dios, aunque no nos libra de todos estos males, dolores, problemas, dificultades y luchas, nos libra de la condenación eterna en el mundo. Por esto el texto dice, en el mundo pasaréis por aflicción. Es incluso en una última instancia una promesa de que todo sufrimiento un día sí verdaderamente desaparecerá. Verdaderamente desaparecerá por la paz con Cristo. También este versículo significa que el hombre siempre tendrá que asumir las consecuencias de sus malas decisiones. No hay acción sin una reacción, no hay decisión sin una consecuencia. Y de las decisiones malas que el hombre puede tomar en sus vidas, la peor de ellas es rechazar la divinidad, la soberanía, la obra y amor de Cristo, la redención ofrecida por Cristo. Cristo Jesús, que en aquella cruz anula de la vida del ser humano, de aquellos que lo confiesan como Señor y dueño, elimina los espinos y cardos, y aunque ahora en la historia estes espinos y cardos existan, en la eternidad ellos serán eliminados definitivamente de la vida de aquellos que aman y sirven al Señor. Y sin embargo, ahora en la historia, tiempo de las consecuencias del pecado, Dios sigue con su amor. Dios nos ama y ciertamente nos ayudará a pasar por todas las luchas y dolores, con la confianza firme de que Dios en Cristo sigue en el gobierno del mundo, del cosmos y de todas las cosas. Y que no importa cuán dura y difícil sea la lucha de uno, Dios por su amor nos ayudará a pasar por ella. Es por esto que hombres y mujeres a lo largo de la historia de la iglesia, a lo largo de la historia de la redención, han decidido perder a sus mismas vidas cuando perseguidos, sin embargo, sin jamás negar a Cristo, sufriendo los más crueles dolores, pero continúan firmes en su fe, aguardando el día de la restauración que Dios promete hacer en la persona de Cristo. Cuando Cristo vendrá para buscarlos, y cuando Cristo venga otra vez, y en este caso ya no vendrá para un sacrificio, Jesús ya no vendrá para un sacrificio, para un nuevo sacrificio, no, en aquella segunda y última venida de Cristo, el Señor vendrá como juez soberano y aplicará su justicia eterna, su justicia plena sobre todos los hombres, sobre el mismo diablo, sobre la muerte, sobre el infierno, sobre Satanás. Hay que recordar siempre esta diferencia. Dios nos ama, es una realidad. El sufrimiento es otra realidad paralela en el texto, que un día será definitivamente eliminada por Cristo. En aquella instancia estarán con Cristo en la eternidad todos los que en la historia, movidos por el Espíritu Santo, confesaron a Jesús como Señor. Aún reconociendo que los espinos y cardos mencionados en Génesis marcaron profundamente la historia de la humanidad, decidieron confiar que Cristo es Dios y que en aquella cruz Él perdonaba nuestros pecados. Y aún en medio de las aflicciones tenemos la paz del Señor. Que el Señor con su gracia nos bendiga. Que el Señor con su gracia renueve nuestra fe y la esperanza de saber que en estos días actuales, con todas las aflicciones que tenemos, nuestro Dios está en el control de nuestra vida. Que el Señor nos bendiga. Maravillosa gracia vino Jesús a dar, más alta que los cielos, más
clamar, más grande que mis culpas, clavadas en la cruz, es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la mar, como clara fuente, siempre es suficiente para el pecador rescatar. Perdonando todos mis pecados, Cristo me limpió de mi maldad. Alabaré su dulce nombre por la eternidad. Maravillosa gracia, gracia de compasión, gracia que sacia el alma con plena salvación, gracia que lleva al cielo, gracia de paz y luz, es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la mar, como clara fuente, siempre es suficiente a los pecadores rescatar. Perdonando todos mis pecados, Cristo me limpió de mi maldad. Alabaré su dulce nombre por la eternidad. Maravillosa gracia, llama con dulce voz, llámanos a ser hechos hijos de nuestro Dios. Colma de su consuelo, nos llena de virtud, es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la mar, como clara fuente, siempre es suficiente a los pecadores rescatar. Perdonando todos mis pecados, Cristo me limpió de mi maldad. Alabaré su dulce nombre por la eternidad. Alabaré su dulce nombre por la eternidad. Muy queridos hermanos, ahora es aquel momento nuestro. Me acerqué a la cámara para decir, casi como lo estoy viendo de allá, que usted también está sentado ahí en el sillón, escuchando, compartiendo con nosotros esta instancia de adoración al Señor. Y vamos ahora en este instante a orar al Señor. En nuestro momento San Marcos, cuando nosotros intercedemos delante del Señor por nuestras familias, por nosotros, por nuestros amigos y por las personas que tienen dificultad y hasta por nuestra patria. Por ello le invito a que incline su rostro ahora conmigo y oremos junto al Señor. Y cuando yo inicie la administración de la bendición sacerdotal, usted, si quiere, donde está, extienda sus manos en una manifestación de su plena confianza de que el Señor le estará entregando bendiciones. La acción en sí misma no va a cambiar el corazón de Dios, pero puede cambiar el suyo. Oremos.
Señor Jesús, nosotros estamos en tu presencia. Hemos leído palabra tuya, Señor, hemos escuchado alabanzas, hemos confesado nuestros pecados. Ahora, Señor, nosotros queremos pedir a ti unos por los otros acá. Sabemos que hay hermanos nuestros de nuestra iglesia, a quien amamos, que están pasando luchas, enfermedades, complicaciones, y por estos hermanos te pedimos. Y si es voluntad tuya, Señor, usarnos para bendecir a personas de nuestra iglesia, úsanos para tu gloria. Danos las oportunidades necesarias, los privilegios necesarios para que tu iglesia sea edificada por medio de nuestra vida. En el nombre y por los méritos de Cristo Jesús, clamamos por todos aquellos que están enfermos, que tu gracia sea derramada sobre ellos sobreabundantemente y sean restaurados. Clamamos por aquellos que buscan trabajo, clamamos por aquellos que buscan restauración en sus hogares, en las relaciones interpersonales. Clamamos, Señor, por aquellos amigos que están sendo presentados ahora y que necesitan conocerte como Señor y dueño de sus vidas. Clamamos por estas personas, Señor, para que tu nombre sea exaltado y glorificado en nuestras vidas, Señor. Y que la gracia del Señor Jesús y el amor de Dios nuestro Padre y la consolación y comunión en el Espíritu Santo sea con vosotros, hermanos, hoy y siempre. Amén y amén. Que te